ocupas? Te lo traigo esa. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, todes. Vamos a continuar con esta segunda jornada del tercer coloquio de Filosofía Feminista de la Red de Filosofía Feminista, que en esta ocasión tiene como sede a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y estamos muy contentas de recibirles en este trabajo que también es, digamos, interdepartamental, que también vincula el trabajo de dos centros académicos de la universidad, el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro de las Artes y la Cultura, el Departamento de Filosofía y el trabajo colegiado de la Seminaria de Arte, Memoria y Feminismo. Entonces, bueno, pues justamente todos estos esfuerzos están aquí puestos y pues la verdad muy engalanados y muy agradecidas por tener las compañeras compartiendo sus ideas. Entonces, vamos a dar inicio a esta primera mesa del segundo día del coloquio, que tiene como título Filosofía Política y Feminismos Situados. En esta ocasión tengo la fortuna de acompañar a mis compañeras Cristina Isabel Castellano González, que nos acompaña de la UDG, con el tema Estéticas desde los matrilineajes de las narrativas chicanas, a nuestra compañera Saraí Pando Amezcua, también de la UDG, con Identidades Fronterizas, apuntes para comprender a las subjetividades desde la poética, de Gloria Anzaldúa. También nos acompaña Paloma Patricia Lizardo Briceño, investigadora independiente, que nos va a compartir el trabajo de Objeto a Presencia, la mujer y su imagen política en el arte contemporáneo. También tenemos con nosotras a Paula Iraíz Arévalo del Ángel, que va a trabajar sobre el tema de la autonomía sexual en la ética del placer de Graciela Hierro Pérez Castro hacia una autonomía moral. Finalmente vamos a cerrar con el trabajo de Georgina Inés Tapia González y de Carla Keibral de la UD Colima, de la Universidad de Colima, que nos van a presentar el trabajo Educar para la Democracia y la Justicia sin Fronteras, Feminismo, Ciudadanía y Dignidad Animal en Mata Nussbaum. Como ven, es una mesa muy muy atractiva, con diferentes perspectivas del tema de la política y feminismos situados, y pues vamos a comenzar entonces con el trabajo de nuestra compañera Cristina. Cristina, escuchamos. Buenos días a todas, a todos, a todos. Estamos aquí, para agradecer primero a Raquel Mercado Salas, organizadora, y María Isabel Cabrera, que son las motoras de este coloquio, y a toda tu comunidad, y a su comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a las alumnas, a los académicos y académicas administrativos. Y voy a entrar de lleno con la problemática de esta comunicación. La pregunta que me hago es, en este capítulo que vamos a trabajar, es cómo se expresan las herencias sensoriales, estéticas, entre mujeres del mismo linaje, ¿no? Lo que llamamos los matrilinajes. Y la pregunta es si existe una estética sorora en los gestos de cuidados, legados, memorias, recuerdos, gestos, y si existen estas memorias y en estos legados en los matrilinajes, cómo se expresan en las narrativas chicanas, tanto filosóficas como el trabajo de Anzaldúa, y en las estéticas visuales del arte chicano. Entonces, para empezar a desarrollar este tema, vamos a hablar un poquito de la madre en la literatura, cómo se ha tenido tanto en México como en el occidente, en América Latina, que es donde finalmente se están nutriendo también las reflexiones chicanas. Y después vamos a intentar leer con Gloria Anzaldúa y con Carmen Lomas Garza. ¿Cuánto tenemos de tiempo por cada exposición? 15 minutos. Bien, entonces, parto de la investigación de la doctora Lourdes Pacheco, profesora investigadora nayarita, que ha trabajado mucho estos temas de las maternidades en la literatura,
y de Elizabeth Viveros, que es una experta de la Universidad de Guadalajara en literatura y que tiene libros sobre estos temas. Y nos dice Lourdes, la maternidad ha sido considerada un tema menor en la literatura comparado con la guerra, los descubrimientos, la ciencia y el heroísmo. Tal vez porque ser madre es algo que les acontece a las mujeres, y esto es un elemento que es considerado como algo natural. Entonces, las mujeres escritoras están aquí para enfrentarse a una nueva redefinición de estos árboles triviales. Bien, nos dice Emily Bergman también que existe una ausencia de la madre en la representación literaria y que esto indica que la figura de la madre es vista en términos negativos porque la mujer que es madre está vinculada a una naturaleza menos racional que a la naturaleza varonil, ¿no? Las maternidades también se ven implicadas en ideales de género porque expresan conductas, actitudes, comportamientos esperados frente también a la soberanía del padre, ¿no? Donde justamente en esta lógica de la razón, pues la idea de formar individuos libres y emancipados en función de la razón se contradice con esta inherente, entre comillas, naturaleza femenina que a veces es demasiado sensible y demasiado apegada a sistemas sensoriales y de apegos que los hombres no tendrían a priori. Bien, entonces, si entramos con estos conceptos y vemos cómo se analizan desde estas autoras el tema de las maternidades en la literatura, pues tenemos desde el Imperio Romano las famosas cartas de consolaciones a Elvia, en donde ya Séneca habla del hijo que consuela a su madre, ¿no? O el libro que todos leímos en los años 70, ¿no? La madre de Máximo Gorki, en donde la campesina revolucionaria se convierte tras el encarcelamiento de su hijo y se vuelve, una luchadora dentro de la revolución bolchevique. Faulkner también, Alberto Cohen, en donde la madre asume las ideas y las sensaciones de su hijo, incorporando su identidad. Rulfo, que nos queda cercano, en donde si bien en la figura de Juan Rulfo, Pedro Páramo, no existe necesariamente la madre, como en toda la obra está sobre todo en la figura del padre, pues es la madre la que abre la novela y es ella la que dirige todo, y la obediencia del hijo, tienes que ir a hacer esto, tienes que buscar a tu padre, todo el tiempo está la madre como este ser ausente pero dominando al hijo. En Albert Camus, la madre es silenciosa, humilde, arquetípica. En Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, la madre se representa de manera moral. En Philip Roth, en fin, ahí tenemos diferentes tipos de madres, las madres desesperadas, las madres irrealizadas. Bien, en resumen, en la literatura masculina, la figura de la madre es consuelo, soporte, ausencia física, emocional, catalizadora de cambios sociales, es una madre, la madre aparece como un tema de pérdida, de proceso de duelo desde la perspectiva del hijo, y también como una representación simbólica de cada época. Ahora, en la literatura de mujeres, por ejemplo, desde Simone de Beauvoir, lo que tenemos es pues narrativas en donde las mujeres escritoras hablan de la muerte de la madre. En Annie Ernaux, que es esta premio Nobel, ¿no?, francesa, es un testimonio sobre la madre desde un punto de vista intimista. En Toni Morrison es una madre posesclavista, que es una figura liberadora. Laura Esquivel, ¿no?, todos conocemos como Agua para Chocolate, o hemos visto la película, es una madre autoritaria, tradicional, ¿no?, muy semejante un poco a estas narrativas que van a narrar también las chicanas. En Isabel Allende, ¿no?, quien no ha leído La Casa de los Espíritus, también hay matrilinajes ahí en 3 generaciones. Y en Margaret Atwood, la maternidad obligada, ¿no?, las mujeres, el cuento de la criada, las mujeres obligadas a concebir. Bien, perdón, era esta, ¿verdad? Bien. Bien, ya en la literatura más avanzada, de las generaciones de los años 90, pues tenemos ya relaciones de madre y hija, las narradoras, la mala hija, por ejemplo, la italiana, se cuestiona del tema de que tiene que cuidar a su mamá, una anciana, y que no quiere hacerlo, ¿no? Ya empiezan estos cuestionamientos. El tema del aborto ya aparece también en la literatura, el aborto solitario, diarios de las maternidades, e incluso maternidades arrepentidas. Y
ya en la literatura contemporánea, ya desde 2017 para acá, pues tenemos justamente autoras en donde hay reflexiones ya pues más posmodernas, ¿no? Sobre maternidades con reproducciones asistidas, con la libertad de no ser madre, con el duelo por hijos no nacidos, no perdidos, distintas formas de asumir, madres buscadoras también tenemos hoy en día, y experiencias sobre los embarazos y maternidades. En resumen, las relaciones madre-hija desde la literatura de mujeres hablan de diferencias generacionales, de legados, de cuidados, de estos conflictos que se tienen entre las maternidades elegidas, impuestas, los arrepentimientos, los duelos perinatales, las expectativas, los roles de género, la opresión, la crítica al patriarcado, las maternidades en contextos de violencia. Entonces vemos ya una gran diferencia, que en resumen tenemos que la literatura de mujeres sobre la maternidad ofrece una versión más compleja, más íntima y desafiante de las experiencias maternas y rompe con la idealización, expone contradicciones de estas luchas y de estos roles. Y en la literatura masculina, la maternidad se vive a través de la vida del hijo. En la madre es un símbolo de apoyo, de inspiración, de pérdida, pero normalmente es una idealización romantizada. Así que en la literatura, como en el cine, pues la perspectiva de la madre no es la misma, no se habla desde el mismo lugar. Bien, hasta aquí como una introducción. La parte de la filosofía, dos textos que a mí me parecen fundamentales para esta reflexión. Uno tiene que ver con este texto clásico de Hélène Rouge, La placenta con Pierre, en donde justamente va a cuestionar el olvido filosófico de la madre en la filosofía, y es una reflexión feminista apoyada en la biología y en el proceso de gestación, en donde nos dice que justamente pues filósofos como Heidegger han instalado el olvido de la maternidad y del origen en la pregunta del ser, ¿no? La pregunta del ser, que es replegada, el ser replegado, encerrado, ¿no? Soy un ser arrojado al mundo de la nada, y pues lo que le dice Hélène Rouge es, no vienes de la nada, vienes de una placenta, ¿no? Y esta placenta es este baño de sangre vital, que es el único baño de sangre que existe y que es vital, y la reflexión tan visual de Hélène Rouge nos explica cómo las células pierden sus membranas, se fijan en el útero o en el estómago, y la sangre se expande en lagunas, y las células se bañan literalmente de sangre, un baño de sangre no vinculado a la muerte sino a la vida, ¿no? Y la placenta como esta parte intermedia en donde nos explica que no es la placenta es realmente el vínculo que permite la existencia madre-feto, pero el feto y la madre nunca son iguales, siempre tienen su identidad individual y por eso puede ser otro tipo de sangre. La placenta es pulmón, tubo digestivo, toma lo bueno, saca lo malo, es la parte intermedia, digamos, es la frontera que permite la existencia, ¿no? Bien, entonces esta es la explicación que nos da Hélène Rouge sobre la placenta y la importancia del matrilinaje, y pues estas narrativas, estas críticas feministas a la filosofía y a la ontología de la maternidad se vinculan con la ciencia, ¿no? Hoy en día sabemos, por ejemplo, que las células mitocondriales del ADN que todas y todos tenemos vienen de la madre. O sea, todas nuestras células mitocondriales vienen de los matrilinajes. Y la parte del ADN nuclear es del padre, ¿no? Entonces, pero este núcleo, ¿no?, del espermatozoide, cuando fecunda el óvulo, pierde sus mitocondrias porque está en la colita y queda corto. Entonces, la herencia genética viene de las madres. Siempre el matrilinaje está en el cuerpo, ¿no? Entonces, bien, y para seguir con un poco vinculando el tema de la madre, pues escogí este texto ya chicano de María Lugones, que está publicado, bueno, en inglés, pero en francés también, en las teorías de Colonia Recicuil, traducido por Jules Falquet y Paola Baqueta, y que María Lugones reflexiona también sobre el tema de la madre, pero ella habla, nos avanza un concepto que es el concepto del vampirismo a la madre, vampirizar a la madre. Y la pregunta que ella se hace es que siempre estamos, en todo tiempo, nos enseñan desde que crecemos, nos enseñan a vampirizar a la madre, y que ella creció con este amor a una madre, en donde el amor en el que ella creció era un amor en donde se identificaba el abuso y la devoción. Y la cito, dice:
mi identificación con mi madre era sentirme en ella y sentir esta parte de amor, y a la vez era un amor en donde yo me sentía autorizada a abusar de ella y a yo misma sentirme expuesta al abuso. Cuando llegué a Estados Unidos entendí que el racismo era la internacionalización del carácter legítimo del abuso sin identificación. Los hombres blancos podían vampirizarme sin tener ningún afecto y sin sentir ningún sentimiento de pérdida. Y entonces me di cuenta, dice ella, que aprendí a reducir a mi madre a la esclavitud, ¿no? Aprendí que al ver a mi madre como alguien que me sirve, que puedo verla con percepción arrogante, que puedo servirme de ella y vampirizarla desde mi niñez hasta mi adultez, porque es su trabajo ser mi madre, pues entendí que era la base del racismo interiorizado, internalizado. Entonces, ese es un dibujo que hace Gloria Anzaldúa, y Gloria Anzaldúa justamente va a reflexionar sobre todos estos temas de los matrilinajes. Podemos leer el tema en entre líneas en su texto de Borderlands, no aparece como un tema específico, lo vamos leyendo, lo vamos descubriendo, pero siempre aparecen ahí bajo el cielo del feminismo las mamás, las abuelas, las tías, la familia, la cultura, la lengua, ¿no? Y lo que Anzaldúa nos va a narrar desde la temática de las madres es cómo pues su madre y su abuela nacen y crecen en una cultura chicana que está marcada por el despojo. Entonces, dentro de las estéticas de los matrilinajes de las literaturas chicanas, la experiencia de la pérdida está en el sentido en el que, pues, por ejemplo, su madre quedó viuda, tuvo 8 hijos, ella fue la primera, perdió su ganado, perdió sus tierras, y nos dice ella: mi pobre madre viuda perdió 2 tercios de su ganado, un listo abogado gabacho se hizo con la tierra, mi mamá no había pagado los impuestos, no hablaba inglés, no sabía cómo pedir tiempo para conseguir la plata. La madre de mi papá, mamá Loncha, también perdió su terreno. Entonces, está hablando de justamente cómo las abuelas, las madres, mi abuelita perdió todo el ganado, le robaron su tierra, ¿no? Lo mismo. Entonces ella narra cómo sus abuelas, sus madres vienen desde ahí, y al mismo tiempo, creciendo en la pizca estadounidense, pues toman cursos con las agroalimentarias en las que trabajan y les hacen concursos de recetas de cocinas mexicanas, por ejemplo, ¿no? Y ahí la mamá, en todo caso de Gloria Anzaldúa, participa en estos concursos de narrativas de su cocina y gana, ¿no?, un concurso. Entonces, qué orgullosa se sintió mi madre de que su receta de enchiladas coloradas apareciera en un libro. Entonces, vemos ahí cómo van apareciendo ya estos afectos, no sin cuestionarlos, porque efectivamente reconoce también Anzaldúa cómo la violencia, aparte de que es física, también se da en la violencia de la herencia cultural, porque las madres chicanas, al mismo tiempo que pueden enseñar o legar costumbres, tradiciones, afinidades, al mismo tiempo también son ellas las que heredan la cultura patriarcal, ¿no? No salgas a la calle, no seas callejera, ¿no? Es algo que siempre está en la literatura chicana. Y bueno, aquí tenemos otro de los dibujos en donde vemos un poco todas sus raíces, en donde ya no solamente se construye como chicana, tejana, ella dice que es mexicana, que ella se dice mexicana, sino como dentro de una, bueno, tú vas a hablar de eso, dentro de una subjetividad más nómada y distinta, hecha de diferentes posturas. Eso te lo voy a dejar que tú lo desarrolles, porque eso necesito que tomo el tiempo. ¿Me quedan? Todavía te quedan 2 minutitos. 2 minutos. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, en estos matrilinajes de la frontera, lo que vemos es que están las estéticas están vinculadas a lo bello de una existencia atravesada por la frontera, por la violencia, a una memoria, a una transmisión, a un reconocimiento de que al menos algo se sabe hacer, y se sabe hacer bien, ¿no?, dentro de los matrilinajes. Y la memoria y esa transmisión que Gloria Anzaldúa explica a través de los relatos de la madre, de la hermana, de ella misma, explicando cómo crece trabajando en familia en una fábrica de huevos, y todas estas relaciones intergeneracionales, vinculadas también, por ejemplo, a las tías, son las que cuidan a los niños, de que no corran mucho en la frontera porque se los va a llevar la migra si están corriendo. Entonces tienes ahí a las madres cuidando,
Y en la literatura chicana, esta madre se expresa de manera conflictiva, porque por un lado es esta mujer entregada al trabajo y a sostener la familia y los cuidados, y por el otro pues también es distante. A las hijas no les enseña a ser autónomas, a ser independientes. Y es lo que nos dice Anzaldúa, crecemos de una manera muy esquizofrénica, porque por un lado es cuídate, tú puedes hacerlo todo, y por otro lado tienes que seguir la normativa, que es una normativa que ya rompe, ¿no? La rebeldía chicana es voy más allá y lo hace por medio de la lengua, ¿no? Ella dice, ellas no pudieron estudiar y yo pude entrar a la universidad y las letras me llevaron a abrirme, ¿no? Y a escribir su literatura chamánica. Y termino mostrándoles 3 ilustraciones vinculadas a los matrilinajes de esta artista también tejana, que me gusta mucho, que es Carmen Lomas Garce, que he estudiado ya desde hace mucho tiempo, en donde aparecen mucho las narrativas también de las abuelas y de las tías y de las mamás, como La Llorona, ¿no? Que es una narrativa donde vemos aquí a la abuela contándole historias a los hijos, ¿no? Y a los niños, ¿no? Y asustándolos al mismo tiempo, ¿no? Y también los matrilinajes en la comunalidad del ejercicio del comer juntos, ¿no? Se hablaba del vivir bien, del comer bien. Pues, ¿cómo? No sé si ustedes todavía hacen tamales con sus familias o hicieron tamales con sus abuelas. Ya mis alumnos que son del siglo XXI no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, esa experiencia de yo hice tamales con la abuela, no hacen tamales. Entonces, esto sí viene de la cultura obrera, ¿no? La gente de la cultura obrera, de clase obrera y trabajadora en Estados Unidos. Y cierro con esta última pieza que es también de Carmen Lomas Garza, Cama para Sueños, artista, en donde nos dice, tenemos 2 niñas reclinadas en el techo y en realidad aquí hay una doble cama, son 2 camas. Tenemos 2 niñas reclinadas en el techo. El techo es una cama en una tarde de verano en Texas, un cielo abierto, una luna, y las niñas se permiten contar historias, se permiten soñar, pero abajo alguien está trabajando, alguien les está preparando su cama, alguien les está preparando que estén bien, para que estén bien en ese sueño reparador y para que ellas tengan esa posibilidad de soñar. Entonces esta obra está inspirada de su autobiografía, de su infancia, y son como retablos. Y este es un primer exvoto de reconocimiento a los matrilinajes, ¿no? Porque en el exvoto siempre se agradece como al ser superior, y acá pues es un voto de agradecimiento a la madre. Cierro con esta cita que me la encontré en los foros chicanos cuando se comentan matrilinajes y estas cosas, y vean lo que nos dice, ¿no? Traduzco: mi abuela, una fuente infinita de historia y de historias. Me sentaba tarde en la noche en Texas para compartir su vida, sus memorias, sus historias y el folclore. Ella era, yo era su mejor amiga y ella era la mía. No fue hasta más tarde en la vida que entendí lo delicado y bello de esos momentos y que eran momentos que ya se fueron. A través de mi abuelita, le dicen, ¿no? Aprendí la alquimia de cambiar los problemas de sufrimiento en fuerza, las memorias en lecciones, las desilusiones en esperanza. A través de ella entendí que hay más sabiduría en la vida simple que en el colegio, en la historia, en los libros, y también aprendí que la riqueza y el materialismo no te llenan el alma. Y hasta aquí, los matrilinajes chicanos. Gracias. Agradecemos mucho la participación de Cristina y damos en este momento paso a la ponencia de Saraí Pando Amezcua con el trabajo Identidades Fronterizas, apuntes para comprender las subjetividades desde la obra poética de Gloria Anzaldúa. Bueno, segundo los agradecimientos de Cristina a Isabel y a Raquel, porque nos han abrazado mucho en el encuentro, y por supuesto a Nora por convocarnos siempre a pensarnos juntas. Bueno, ¿cómo cambiamos? Ahí está muy tejida con todo lo que venía platicando ya Cristina. Sí. Voy a hacer un poco una parte leída y otra parte ya con imágenes, porque me parece que es relevante ir mostrándonos desde ahí. Pero bueno, la literatura y obra poética de Gloria Anzaldúa recupera su experiencia como mujer migrante, mestiza, que habita la frontera como un no lugar que la deja suspendida e incategorizable. A través de sus textos poéticos, Anzaldúa propone como margen de análisis político de aquellas identidades que no pertenecen ni a lo uno ni al otro. Esta propuesta se sitúa entre las teorías feministas y la experiencia vivida en lo fronterizo
pensando la frontera como un no lugar y un no lugar donde convergen identidades y subjetividades y epistemologías de la experiencia. Este espacio limítrofe, simbólico y real, produce subjetividades desbordadas que no encajan en los marcos identitarios tradicionales como el de las mujeres migrantes, las lesbianas, las que no son madres y las otras. Para este trabajo propongo hacer una lectura de algunos de los conceptos principales que resaltan en sus poemas, ya lo decía Cristina, no de manera literal, sino que lo va ahí entretejiendo. Y bueno, a lo largo de sus ensayos también, como el concepto de la frontera, el de no lugar, la separación, la impureza, la pureza, que permiten construir nuevas formas de entender las identidades subalternas de las mujeres y las identidades feminizadas. Y bueno, por supuesto, el concepto de la neomestiza, que se ha convertido en uno de los principales referentes de su obra. A partir de sus textos poéticos, Anzaldúa propone un análisis para aquellas identidades que no pertenecen ni a lo uno ni a lo otro, y lo enuncia como una forma de espacio de tránsito, ambigüedad y posibilidad. Y abro cita, es el lugar donde las miradas se enfrentan, donde las certezas se quiebran y comienzan a interrogar tus primeras ideas, los principios heredados, las identidades que tu familia, tu educación y tu cultura entretejieron en ti. Allí, en ese cruce, nace la pregunta sobre quién eres y quién puedes llegar a ser. Cierro cita. La obra de Anzaldúa se coloca dentro de los feminismos situados en la frontera, en particular en lo chicano, desde donde invita a politizar la identidad de las mujeres migrantes en tanto se movilizan, convocando a reflexionar sobre los arquetipos femeninos como el de la Llorona, la Virgen de Guadalupe y la Malinche o Malitzin, y cómo estas figuras van a operar como dispositivos de control simbólico y emocional. Ella misma escribe, abro cita, la cultura espera que las mujeres muestren una mayor aceptación y compromiso con el sistema de valores que los hombres. La cultura y la iglesia insisten en que las mujeres sean subyugadas a los varones. Y cierro cita. Los textos de Anzaldúa, pues en su mayoría poéticos, ofrecen un espacio para comprender las subjetividades e identidad que articula respuestas, conexiones y dislocaciones a las estructuras rígidas identitarias. Sus poemas dotan de lugar las emociones y sentimientos que emergen en la experiencia migratoria y que no encuentran dónde aterrizar. Propone que repensemos la identidad desde lo artístico como canal de reflexión y de denuncia. El feminismo fronterizo de Anzaldúa nos va a permitir reflexionar sobre las relaciones entre el género, el cuerpo, la raza y la clase, pero su escritura también se va a entender como una herramienta política que va a denunciar los siglos de explotación, segregación y violencia que sufren las mujeres. Presenta una narrativa subversiva y rebelde capaz de someterse a la fragmentación aparente y se las apropia en una nueva identidad, la identidad de la nueva mestiza, una subjetividad que se vuelve híbrida, crítica y suspendida. Y bueno, con esto abro la presentación. Bueno, esta es Gloria Anzaldúa, para quienes no la ubiquen, que yo estoy segura que todo el mundo. Lo interesante de ella también va a ser pues el lugar donde nace en una frontera y muere también cerca de la frontera. Entonces ahí vamos situando ya desde dónde escribe, desde dónde se piensa y desde dónde se va a sentir. Y aquí empezamos con quién es Anzaldúa, y ya en su propia obra poética ella se describe pues como un puente, ¿no? Dice, soy una puente columpiada por el viento, un crucero habitado por torbellinos. La narrativa sobre ella misma en su obra pues va a ser una propuesta para recuperarnos ya la mezcla, ¿no? Que ya hablaba Cristina del mestizaje, pero también en la poesía ella va a encontrar conexiones y dislocaciones donde se puede fragmentar, ¿no? Dice ella que es que su lealtad es al tercer mundo, me dicen mis amigos negros y asiáticos, tu lealtad es a tu género, me dicen las mujeres, las feministas. También existe mi lealtad al movimiento gay, a la revolución socialista, a la época, a la magia, al oculto. Y existe mi feminidad a la literatura, al mundo artístico. ¿Quién soy? Una lesbiana, feminista, tercermundista. Bueno, aquí, como les decía al principio, ya empieza también a denunciar los siglos de explotación y segregación y violencia que sufren las mujeres subalternas. Y bueno, los conceptos que yo recupero, que no son tal cual como ella los pone ahí, sino que los va disfrazando, los va aterrizando en otras maneras de narrarse desde la poesía, son el concepto de la separación, el del no lugar, la frontera, que creo que este es un poco más evidente, y el de la neomestiza sí que lo coloca como un concepto pues ya firme, ¿no? Y el primero, bueno, la separación. Aquí podemos ver en uno de sus poemas cómo ella empieza a hablar de la separación como parte de ese transitar hacia la identidad de la neomestiza,
Y en este poema que tiene, dice: hasta el día de hoy no estoy segura de dónde encontré la fuerza para abandonar la fuente, la madre, separarme de mi familia, de mi tierra, de mi gente. Todo lo que esa fotografía significaba, tuve que abandonar el hogar para poder encontrarme. Y aquí, bueno, habla de la separación como un abandono sí a la casa y un abandono también y una separación a lo que ella, en donde ella nace y a esa pertenencia. Sin embargo, la separación no va a ser posible sin entender que también hay una mezcla, ¿no? Ella después continúa y dice, bueno, que cuando dejó la casa no abandoné todas las partes de mí, sino que conservé la tierra de mi propio ser. Y aquí lo que vamos a ver es que ella se da cuenta que no es posible separarse del todo, y recupera también un texto de Anzaldúa que habla de la pureza y la impureza como resistencia al mestizaje, que se los pongo acá arriba. Dice: a medida que voy desvelando una conexión entre pureza e impureza, mi imaginación latina se mueve hacia la resistencia al mestizaje, ¿no? O sea, aquí ella habla de que sí me separo, pero no puedo hacerlo del todo, ¿no? Me llevo a mí misma, que ya es parte de la tierra y de la pertenencia a donde yo nací. Y luego el concepto del no lugar, bueno, aquí no lo voy a poner, es un video, pero para mí cuando lo vi la primera vez es un video de una noticia, en realidad, de una mujer migrante que está intentando, ya sé que ya la calle, que intenta cruzar la frontera, ¿no?, de México con Estados Unidos, y los polleros, los coyotes que la intentan atravesar, pues la amarran. No sé si ustedes saben, pero cuando al cruzar el muro amarran a las personas, porque es un muro muy alto, ¿no?, casi 8 metros, en algunas partes de la frontera, la amarran, y cuando la van a cruzar aparece, ¿no?, la policía migrante, y entonces huyen y la dejan colgada, ¿no?, y se queda ahí suspendida, atorada, amarrada. La policía fronteriza no la puede bajar, los coyotes tampoco ya no están, y ella se queda pues en esa no lugar, ¿no? Para mí fue como muy metafórico y evocador de lo que realmente podía estar viviendo una identidad de una mujer migrante fronteriza, ¿no? Es una identidad que finalmente queda suspendida. Y en este otro poema de Anzaldúa, donde habla ya de la frontera como tal, hay una serie de negaciones, ¿no?, de decir no eres, no eres, no eres, ya no estás, ¿no? Al principio dice: vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, ni india, ni negra, ni española, ni gabacha, eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos. Y aquí, bueno, sí hay una negación de la pertenencia, de lo que no se es, pero también del no lugar, ¿no?, que puede ser un lugar violento, solitario, desconectado. Luego sigue en el segundo párrafo, dice que vivir la frontera significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la India, ¿no? Hay otra negación de la pertenencia. Y entonces aparece esta posibilidad, ¿no?, más abajo, después de negar un poco también la pertenencia y lo propio, ¿no?, de qué sí eres entonces. No eres negra, no eres mexicana, ¿no?, te dicen que no perteneces, ¿no?, que has traicionado. Y entonces aparece su poema de la frontera. Dice que la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz, eres una burra, un buey, un chivo expiatorio, pero también eres la anunciadora de una nueva raza, ¿no? Y ahí es donde surge el no lugar, ¿no?, la posibilidad de una dislocación entre una cosa y otra, ¿no?, una cosa que sí es y habitar otra que no se es o que todavía no se alcanza, y que vamos a transicionar con este poema pues hacia lo no categorizable, ¿no?, a esa identidad mestiza, y a esa identidad que va a tener la capacidad o el don de la oblicuidad. Me voy a saltar esta porque ya me dijeron que quedan 5 minutos, pero bueno, por acá Cristina ya les colocaba también el arquetipo de la Llorona como una figura representativa para las mujeres migrantes. Si tienen la oportunidad de buscarlo, es un mural que está, creo que está en San Francisco, en una taquería, ¿no?, que se ha vuelto pues toda una referente para las mujeres migrantes. Y bueno, finalmente el concepto de la frontera, aquí ya lo coloca ella como una posibilidad de habitar un espacio, ¿no? Ya no solo estoy suspendida, sino que esa suspensión o ese no lugar puede ser habitable, puede ser un lugar
que rompe con las normas patriarcales, ¿no? Y que te posibilita el movimiento, ¿no? Esta parte del no tener papeles, de no estar documentada, rompe con las normativas del control, rompe con la posibilidad de decir dónde estoy, no sabes porque no tienes mis papeles, porque no estoy documentada, porque no soy parte de tus cifras, ¿no? Entonces Anzaldúa va a proponer esa frontera como un puente, ¿no? En donde las normativas las empiezan a hacer ellas, ¿no? Y bueno, esta es otra, esta es una intervención, ¿no? De Ana Teresa Fernández de Tampico, Tamaulipas, que ella nos dice que habitar la frontera también, ¿no? Es intervenir la frontera. Y lo que hace ella es pintar un pedazo, ¿no? De la frontera, y ese es el resultado, ¿no? La posibilidad de mirar más allá de los muros, ¿no? La posibilidad de mirar más allá de las normas o lo que nos dice hasta aquí puedes pasar, ¿no? Y esta es un poco también la propuesta que nos hace Anzaldúa en su obra poética, y que va a terminar convocando a la identidad de la unión mestiza, que va a ser esa identidad que va a deambular en el no lugar, ¿no? En no ser ni una cosa ni la otra, que va a deambular entre lo puro y lo impuro, que no va a ser totalmente latina, ni totalmente indígena, ni totalmente mexicana. Se va a tratar entonces de una identidad inmanejable, donde no se puede ser detenida, ni retenida, ni categorizada, ni clasificada, y por lo tanto no se le puede controlar. Y bueno, esta es también otra obra de Ismael Vargas, que está en Guadalajara. Si alguien ha ido por allá, está justo frente a una iglesia católica del Refugio, y representa pues la fusión entre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, se llama el sincretismo, y en la parte superior derecha ustedes van a encontrar también pues un montón de manifestaciones que se han hecho contra esta escultura, ¿no? En que la gente mexicana no está de acuerdo, ¿no? Parece que es una identidad que les convoca, ¿no? La han relacionado incluso con cosas del diablo, ¿no? Y hacen manifestaciones, le dan la espalda, se alcanzan a ver ahí en la foto, están dándole la espalda, y pues colocando la única identidad posible, pues la de la Virgen María, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, recupero textos de Aimé, que la admiro mucho, que por ahí con ella pues me permito pensar, ¿no? Enlazándome con ella en cómo las mujeres en América Latina seguimos siendo sujetos que transitamos entre éticas, epistemologías y horizontes culturales atravesados por los desplazamientos constantes. Y también recupero un texto de María Luisa Féminas, que dice que no existe una mujer latinoamericana homogénea, sino que tenemos identidades heterogéneas, discontinuas y a su vez atravesadas en múltiples diversidades latinoamericanas. Y cierro con este poema de Anzaldúa, que nos convoca a habitar desde otros lugares. Ella retoma un poco el poema o el escrito de Virginia Woolf de la habitación propia, y dice: olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces fila en el departamento de beneficio social, o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente ponencia, no sin antes agradecerle su trabajo a Saraí. Y esta ponencia que sigue es la de, va a seguir Paula Iraíz Arévalo del Ángel, con el trabajo La autonomía sexual en la ética del placer, de Graciela Hierro Pérez Castro, hacia una autonomía moral. Y muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Bueno, buenos días a todas. Quiero agradecer a las organizadoras del coloquio y también, por supuesto, tengo que agradecer a mi amiga Yareni, quien me envió la convocatoria, y gracias a ella el día de hoy aquí. Bueno, quería como
digamos, saltarme la introducción, porque, bueno, en la Universidad de Guanajuato normalmente cuando he expuesto esta presentación se ha hecho con una introducción. Esto surge, les quiero platicar, mi interés en Graciela Hierro surge a partir de un seminario que se abrió a cargo de la doctora Paloma, con el apoyo también de la doctora Liliana y entre muchas otras doctoras. Seminario de pensadoras y filósofas. Me tocó estar en la primera edición, bueno, en la primera vez que se impartió esta clase, y como trabajo final nos dejaron investigar a alguna pensadora, porque desafortunadamente nuestros programas, y ayer lo decía la doctora Gaby, se piensa mucho que sí es válido y que no, en términos filosóficos, y se nos da una formación repleta de, claro, no niego que son importantes los filósofos del canon, pero excluye y termina por limitar nuestro aprendizaje, y pues nuestro interés como alumnas era que nos pudieran ofrecer un seminario que nos permitiera conocer a otras pensadoras y que nos ayudara en nuestras investigaciones. La verdad es que leer La ética del placer fue muy bonito, me movió muchas cosas. Entonces, pues no quiero tampoco no hacer la introducción, porque me parece que deberíamos reconocer más a nuestras pensadoras, porque además ella es una filósofa mexicana, quien se encargó de abrir el espacio de género en la UNAM, y que además trae una propuesta súper bonita. Y justamente ahí estaba como mi inquietud, como cómo podemos formarnos si estamos limitadas, cómo podemos recibir una formación íntegra y entender algunos conceptos clave si nuestra educación está limitada a solo esto, ¿no? Bueno, Graciela Hierro nació en la Ciudad de México el 10 de junio de 1928 y realizó sus estudios de licenciatura en la maestría y doctorado todavía no estoy realizó sus estudios de licenciatura y maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, fue alumna de José Gaos, Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, etcétera, etcétera. Bueno, tiene su interés en la ética, tiene influencia epicúrea y aristotélica, y tiene un acercamiento a la ética kantiana, el empirismo inglés, al pensamiento cristiano de San Agustín y Santo Tomás, y bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? También es lectora del existencialismo francés con Sartre y Bouba, y justo ayer me movía mucho como las ponencias de la epistemología, en donde también hablando con mi amiga, veíamos como muchas veces en la misma filosofía hay algunas ramas que se valoran más que otras, y Graciela ya lo estaba como lo tenía muy claro. Entonces ella decía que la filosofía práctica era tan importante como la especulativa, es decir, así como una epistemología es importante, lo mismo lo es la ética, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar con la presentación. Bueno, el propósito de esta ponencia consiste en exponer la relevancia que tiene la vida sexual o corporal femenina como condición de posibilidad para el ejercicio de la vida moral en la ética del placer de la doctora Graciela Hierro. Ella está hablando de la vida sexual porque es algo que nos aqueja como mujeres, porque nos ha sido limitada, nos ha sido como negada, hemos sido juzgadas por ello, pero no se refiere únicamente como a lo sexual, sino se refiere como a lo corporal, como un modo de acceso a las experiencias que nos van a permitir formar y nutrir un criterio reflexivo.
vamos a empezar. Dice, la propuesta filosófica de Graciela consiste en una ética de la libertad, la cual es clave para alcanzar la madurez. Y ella describe la madurez como algo que es entendido como sinónimo de conocimiento o sabiduría, y por lo tanto es la aspiración última de la moral. Y bueno, esto también va de acuerdo a una madurez entendida en sentido kantiano como una mayoría de edad, es decir, el poder valerse de su propio entendimiento para poder aprender por sí. Bueno, en Kant es el sapere aude, el aprende a pensar por ti mismo. Para Graciela también, pero va a ser desde la experiencia, desde la formación de un criterio moral. Dice que la madurez solo puede ser alcanzada a través del ejercicio pleno y autónomo de nuestras inclinaciones intelectuales y, por supuesto, corporales. Es decir, solo a partir de esta condición es que vamos a poder, del poder actuar y el poder experimentar, vamos a poder acceder a la madurez, tanto en sentido intelectual como en sentido corporal. La moralidad no puede alcanzar su máxima expresión si existe alguna condición que impide el desenvolvimiento del criterio humano, como lo son las prohibiciones a las que la sexualidad femenina se ha visto sujeta a lo largo de la historia de la humanidad. Es esta denuncia que hace ella sobre cómo nuestra sexualidad ha sido limitada y por tanto nuestro criterio también, porque nuestra experiencia, digamos, en términos de desarrollo humano y reflexivo, no tenemos acceso a esto, o si lo tenemos, pues hay que ocultarlo, ¿no? Entonces no se va a poder hablar y no se va a poder como expresar pues reflexiones en torno a nuestras vivencias sexuales y a nuestras experiencias corporales. Dicho de otro modo, somos sujetas de la moralidad cuando somos capaces de decidir por nosotras mismas en todos los aspectos que conforman nuestra vida. Hay una cita que me gustaría abrir aquí. Ella dice, abro cita: el placer depende del cuerpo y solo se alcanza si nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. Nuestro deber moral básico es apropiarnos de nuestro cuerpo. El cuerpo controlado por otros no permite el goce y nadie puede llamarse a sí misma libre si no decide sobre su cuerpo. Cierro cita. Y bueno, aquí dice que somos sujetas de la moralidad, pero sujetas entendidas tanto en ser sujetos de la moralidad, sujetas, como en estar sujetas a la moralidad, como que sea algo que sostiene, ¿no? Que algo hay un esquema de valores, hay digamos, hay acceso a ello, ¿no? La propuesta de esta ética de la libertad es, en palabras de la doctora Graciela, la puerta al derecho al placer, el deseo y la expansión del erotismo. Esto es muy importante porque es esto lo que nos va a permitir acceder a aquello que en filosofía siempre se nos está haciendo esta definición como de ¿qué es la filosofía? El amor al conocimiento. ¿Cómo se puede acceder al amor? ¿Cómo se puede acceder al deseo si no se conoce, ¿no? Por eso para ella es muy importante esta cuestión de poder acceder al placer, poder acceder al erotismo, ¿no? Y bueno, dice que ella en su texto nos dice que hay una falsa relación hay una contraposición entre goce y autoestima que pues termina igual por limitar. Muchas veces hemos escuchado a las personas decir que las mujeres que deciden llevar una vida sexual activa son personas que no se quieren, ¿no?
Entonces, pues es parte de lo que está denunciando y dice que pues esto no hace más que limitar la posibilidad de ser de las mujeres y establece además una falacia de la afirmación del consecuente entre sexualidad y reproducción. Y aquí puse, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hablando, por ejemplo, del aborto y temas que, por ejemplo, en Guanajuato todavía, en Guanajuato todavía son muy, hace unos meses tuvimos una intervención ahí en el Congreso, donde desafortunadamente otra vez no se aprobó la despenalización del aborto como una necesidad de salud pública y todavía se encuentra en la idea colectiva que pues la sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas, ¿no? Pero justo Graciela es lo que dice, no es así. La premisa 1, si hablamos de sexualidad, entonces hablamos de reproducción. La premisa 2, hablamos de reproducción. Y la conclusión, por lo tanto, hablamos de sexualidad. Y no necesariamente, como seres humanos sabemos que la sexualidad y la reproducción pueden ser dos cosas distintas. Y nos dice ella que solo al desligar estas dos funciones, que es la reproductiva y la sexualidad femenina, se accede al erotismo como posibilidad y su desenlace al amor, que es lo que ya les adelantaba, este famosísimo amor a la sabiduría, ¿no? Se entiende al erotismo y su despliegue como un impulso hacia la búsqueda del conocimiento, como sinónimo de curiosidad, que no es otra cosa que el principio de la filosofía misma. Entonces, desde ahí ya tenemos que se nos está negando un principio fundamental que nos sirve a nosotras para poder desarrollar una experiencia reflexiva y acceder a la experiencia filosófica. De aquí es que se reivindican algunas figuras como Pandora o como Eva, que han sido satanizadas, que han sido señaladas de haber traído el mal del mundo a los hombres, cuando pues dice Graciela, ellas no hacen otra cosa que vivir esta experiencia reflexiva, explorar su deseo, ¿no? Al extender su deseo y conducirse a partir de él es que se es capaz de formar un criterio nutrido por las experiencias que surgen de la existencia y que definen su actuar muy a la manera de Sartre. El ser se define a partir de su existencia. Es decir, nuestra existencia va a definir nuestros actos morales. Nuestra manera de conducirnos en el mundo se va a ver afectada por todo aquello que se le nutra o le limite. Y entonces solo así el criterio nos podrá llevar a someter a juicio cada una de nuestras decisiones y justificarlas hacia nosotras mismas. ¿Por qué esto? Porque pues solo nosotras podemos reconocer lo que es bueno para sí misma, que con Graciela se traduce a una búsqueda del bien. Lo bueno es lo placentero, ¿no? Y aquello que es el mal, pues la anulación del ser, aquello que nos limite o no nos permita como desarrollarnos. Bueno, esto ya se los adelantaba. Y bueno, retomando la idea de un sujeto moral autónomo, como es aquel que puede valerse de su propio entendimiento, o en este caso, aquel o aquella que puede valerse de la experiencia que le otorga su propia existencia, la doctora Graciela Hierro nos hace una invitación a validar por medio de la experiencia reflexiva las virtudes de la corporalidad y las pasiones que nos han sido censuradas y que nos han restringido el desenvolvimiento ético y filosófico que estas mismas nos ofrecen. Ella habla desde una postura ontológica, desde una postura ética, pero también epistemológica, porque se trata de
desarrollo de conocimiento, ¿no? Y pues sería todo. Muchas gracias. Qué bonito escuchar de las favoritas. Muchas gracias por tu trabajo y vamos a darle paso en este momento a la siguiente ponencia que corre a cargo de Paloma Patricia Lizardo Briceño, quien nos va a platicar del objeto a la presencia, la mujer y su imagen política en el arte contemporáneo. Hola. Hola, buenos días. Yo soy Paloma. Soy artista principalmente, pero soy pues una gran entusiasta de la filosofía. Quiero agradecer profundamente a cada una de las que están aquí. Ha sido un encuentro muy fortuito y me he encontrado en las ideas y en las pues sentipensares de cada una de ustedes. Me identifico y me encuentro a mí misma y pues es todo un privilegio nuevamente estar aquí. Muchas gracias, doctora Isabel y doctora Raquel y todas las participantes en la organización y la gestión de este evento. Bueno, pues igual empiezo mientras está la presentación. Mi ponencia se llama De objeto a sujeta, la mujer y su imagen política en el arte contemporáneo. Bueno, pues yo les voy a leer y les voy a ir presentando la presentación, vaya la redundancia, al mismo tiempo. Quiero empezar con esto. Bueno, pues ¿cómo es la mujer como un objeto del arte? La historia del arte ha sido uno de los campos donde el patriarcado ha construido y perpetuado la subordinación simbólica de las mujeres, tanto en su representación como en su exclusión de la autoría. Está escrita por el patriarcado, el cual decide a qué darle valor, en qué momento y en el registro del pasado. Es de esperarse que elige aquello que lo beneficia y perpetúa su dominación. Esto sucede en todos los aspectos posibles, también en el arte. Y desde aquí se desprestigia tanto la creación artística como la existencia de las mujeres fuera de los estereotipos impuestos. El arte, como sabemos, no es neutral, pues gran parte de sus contenidos contiene discursos que perpetúan justamente la dominación a partir de lo simbólico. Es por esto que las mujeres son representadas desde la perspectiva no solo ajena a su realidad, sino que crea una identidad superficial que tiene una intención más allá de la belleza, como muchos destacan, lo cual puede ser crear un orden jerárquico y perpetuarlo para que sea inamovible y ponga en desventaja a las mujeres. Una de estas formas es la mujer representada como un objeto en función en su obra, como en el ejemplo que les pongo aquí. Esto quiere decir que se crea específicamente para la pieza, como puede ser un cuerpo en función. Un ejemplo es el cuerpo desnudo, que se encuentra despojado de la identidad, que es reducido a estereotipos y arquetipos establecidos justamente por el patriarcado. De igual manera están aquellos que señalan el modelo a seguir para ser aceptada y valiosa ante sociedad, que contienen identidades irreales, que buscan que las mujeres obedezcan el orden establecido como una fantasía impuesta de los hombres, que están diseñadas de forma consciente para oprimir, como la belleza hegemónica, la pasividad, lo deseable pero casto, el cuidado y lo femenino. Por ejemplo, en esta pieza podemos ver un ejemplo muy claro de cómo es que los hombres pues nos representan, ¿no? En esta pintura no hay necesidad de que esta mujer que está comiendo y conversando con estos hombres esté desnuda, sin embargo, lo está. Y la que está detrás también está sugiriendo una desnudez, quizás no inmediata, pero pues pronta, ¿no? Esto quiere decir que la mujer que está, justamente es interesante que nos está viendo a nosotras,
pues esté completamente desnuda, vulnerable, sin ningún motivo más allá que pues mostrar su cuerpo como un objeto sin identidad. Bueno, pues también parte de este dominio, de esta orden jerárquico, pues es el borrado de las mujeres. El borrado de las mujeres no solamente está en el arte, pero sí es un ejemplo muy claro de La imagen es la forma más inmediata del lenguaje, pues lo visual puede complejizar y analizarse en estudios hermenéuticos, pero no es indispensable para poder ser interpretado. En realidad está al alcance de cualquiera que pueda observar, pues su propósito inmediato es comunicar ideas a partir de los sentidos. Para su interpretación no es necesario saber leer, escribir o saber incluso de arte, pues aunque se le dé una interpretación incorrecta o diferente a la que el autor pretende. Esta es una cita, me parece que de Nochlin, me faltó ponerle el pie, pero pues es justamente, habla de pues cómo la historia y pues del arte ha pues borrado estructuralmente y no pasivamente a las mujeres, sino que pues esto corresponde a un riesgo, pues darles reconocimiento y pues ellos quieren obviamente ese reconocimiento para ellos. En esta pieza de Johann Sofani podemos ver un ejemplo de la falsa inclusión de las mujeres en el arte. Pues aquí podemos ver que hay un retrato de un montón de artistas en ese entonces que son de la escuela real. Sin embargo, es un estudio donde hay un desnudo y todos los que están alrededor son hombres. En este entonces las mujeres no podían acceder a ser artistas y a estudiarlo, sin embargo no podían acceder a todas las clases, eran muy limitadas las que podían acceder. Por ejemplo, a la de anatomía o del estudio de los cuerpos desnudos no se podía acceder. Sin embargo, hay una falsa inclusión porque pues el artista justamente sí retrata a sus compañeras artistas, pero de forma indirecta, que es como pues la representación de una representación en la pared. Y pues aquí están ellas de forma no inmediata, pero pues de alguna forma empieza la consideración de las mujeres en el arte. Vale. Muy tibia. El arte también se trata de canales emocionales, no solo intelectuales. Esto puede ser maravilloso, incluso místico, sin embargo también puede ser peligroso, pues como vimos anteriormente, en el poder difundir ideas con facilidad a cualquier grupo social, incluso se puede difundir pues ideas con facilidad a cualquier grupo social, incluso si es un discurso que perpetúa la dominación, la injusticia o bien la violencia estructurada ante grupos sociales, como es el caso de las mujeres y también de las personas racializadas, obviamente. La intención del arte no ha sido siempre la misma y nunca ha sido neutra, de nuevo. Ha cambiado con el tiempo y las corrientes de pensamiento de las épocas. Como breves ejemplos está la intención evangelizadora de las pinturas sacras, que fueron pensadas para generar asombro a los creyentes y así reforzar su fe. Me gustó mucho la conferencia de ayer porque justo hablaba de reivindicar estas piezas que son pues sacras y desde una mirada feminista. No está la compañera, pero igual. También están pues en el Renacimiento los estudios de la figura humana y arquitecturas para reafirmar el conocimiento que surgía de la ciencia y que definía el pensamiento de la época. En el arte moderno comenzamos a enfrentarnos con nuevas intenciones en una creación artística. Hay una ruptura de estilo, pero también del discurso, creando la oportunidad a nuevos discursos que podrían ser estéticos, emocionales y políticos. Esto no quiere decir que carezcan de valor intelectual, sino que se invita a hacer un análisis de sus intenciones principales y secundarias
Las más evidentes, que son la directa del autor, y las que se esconden y se revelan desde el espectador. Las piezas en las cuales se incluye a la mujer. Usando de manera razonable las herramientas críticas del presente y sobre todo desde la mirada feminista para identificar y nombrar la diferencia. Bueno, pues por ejemplo podemos ver en esta pieza pues los estereotipos muy marcados de las mujeres en el arte de los hombres, que es nuevamente un cuerpo que está en función de la obra. Todas conocemos a la Venus. Sin embargo, pues es una mujer creada desde el mito, de un hombre, a partir de la representación de esta por un hombre, que encontramos a la mujer desnuda, pasiva, sin identidad más allá de lo que ellos se les estableció, obedeciendo un montón de... Yo pensé que no iba a poder hacer rellenar el tiempo. Bueno. Aquí vemos unos ejemplos de los estereotipos que se les ha establecido en las identidades a los hombres, como puede ser la femme fatale, que es la mujer que no puede ser el ejemplo de otras, ¿no? Que es a lo que no tenemos que llegar nunca, que justamente es la mujer libre, ¿no? De alguna forma, la seductora, incluso conectando con tu presentación. Y está también la mujer bella o el adorno, como lo podemos ver con las mujeres desnudas, con la que no actúa, con la que no está consciente de que está siendo retratada. Bueno, las piezas de arte en su mayoría antes de la modernidad tienen en común la utilidad y la intención del medio comunicativo de los artistas y personas poderosas, pues son las que los encargan y quienes tienen acceso a su consumo. Después, para los espectadores y el público en general, muchas aún en beneficio de la idea o del grupo. Esto puede ser la monarquía, el Estado, la Iglesia o las instituciones. Estos grupos o instituciones generan las diferentes miradas del patriarcado y perpetúan su dominación y las han dictado y encargado en beneficio de su ser y cómo debe de ser y las mujeres mediante representaciones artísticas. No darles el reconocimiento en la historia del arte, como no permitirles representarse a sí mismas desde la experiencia o el testimonio, negándoles ser sujetas propias representaciones y crear representaciones de su identidad. Dichos mecanismos, los cuales han sido crítica y ferozmente cuestionados por filósofas teóricas y artistas feministas, quienes hemos señalado cómo el arte se ha utilizado como un instrumento de dominación primero simbólica para después volverse física. Bueno, aquí un nombramiento a artistas que pues, nos han dado voz, como las Guerrilla Girls, las cuales han cuestionado por qué siempre las mujeres tienen que estar desnudas, pues justamente para estar en un museo y no siendo artistas. También está el otro estereotipo de las mujeres, como la que sí es el ejemplo, la virgen, la pura, la casta, la madre, que incluso conecta con las otras presentaciones, que es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Pero no a la virgen que no desea ser tocada, sino a la que puede ser tocada, o a la madre, que no es mala madre, sino una madre cuidadora. Aquí hay unos ejemplos visuales de lo que es la mujer ejemplo para el arte. Y bueno, ya para ir cerrando, pues justo pues existe una resistencia siempre desde el autorretrato. Son las primeras formas del arte que se presentan, hechas por mujer, que sí hacen una representación directa y sujeta de ellas mismas, como es el ejemplo de Sofonisba, que hace un retrato frente al caballete. Claro que estas mujeres gozaban de ciertos privilegios, sin embargo hacían uso de ellos a partir de representarse ellas mismas, incluso haciendo crítica e invitando como parte de su gestión a otras mujeres en el arte. Siempre hemos estado ahí, aunque hemos estado ocultas, por eso está este ejemplo. En este ejemplo, Clara Peters, que es antes de Sofonisba, se representaba a sí misma escondida en los caballetes, en los bodegones, ya que no, pues era la forma en la que ella tenía para pues
hacerse sujeta de su propio arte. También aquí tenemos un ejemplo de cómo pues justamente las artistas hemos sido relegadas. Esta mujer que es representada es una artista que no puede vender su obra ni puede darle a comer a su hijo porque pues justamente no tiene nombre y no tiene amigos. En todas las culturas hemos estado, desde el oriente hasta otras. Y bueno, yo quería hablar específicamente de Tracey Emin, que es mi ejemplo de la mujer desobediente en el arte contemporáneo, la cual, pues a partir de nombrarse a sí misma, ha logrado darle identidad a una mujer que no solamente es libre, sino que también es incorrecta incluso. Ayer estaba hablando con una compañera de la importancia que es también aceptarnos incorrectas y llenas de contradicciones, porque justamente nunca vamos a poder ser ni la mujer perfecta ni la perfecta feminista, sino que vamos a habitar en un montón de contradicciones y justo eso nos hace unas sujetas y nos hace pues valiosas e individuales y colectivas. Estas son algunas de sus representaciones que, bueno, más allá de que ahora ya no son autorretratos, se representa ella misma de formas diferentes, como lo es contar su propia historia a partir del texto. Por ejemplo, en esta pieza es una casa de campaña en la cual escribe todos los nombres con tela de todas las personas con las que ha dormido, no solamente en el sentido sexual, sino también de ternura y de cariño. Están como sus familiares, sus amantes también. Y pues justamente en esta pieza, que es la que a mí me modificó la química cerebral, fue esta de Maybeth de 1998, en la cual ella, después de una crisis muy intensa de un corazón roto, se da cuenta de que justamente su cama es la autorrepresentación de ella siendo vulnerable, incorrecta y pues ella misma, porque pues siempre se nos ha dicho que tenemos que ser perfectas y que tenemos que estar sonrientes y que nunca tenemos que mostrarnos vulnerables o incluso sucias. En esta pieza ella muestra sus calzones con menstruación, como decía como la compañera que habló de menstruación ayer, y pues lo hace evidente que ella es caos, que ella evita la contradicción y que puede ser incorrecta incluso siendo feminista. Y pues nada, todo lo personal es político, el arte cada vez se vuelve más político y cada vez nos abarca más como feministas, desde nuevos discursos y nuevas multidisciplinas, invitándonos a participar activamente. Estas son unas imágenes de las piezas y bueno, como conclusión, ya para terminar, las piezas de Emin rompen múltiples barreras técnicas, personales y sociales. Su práctica no busca agradar, sino mostrarse fiel a sus propias subjetividades. A través del uso de materiales biográficos y confesionales, Emin logra desafiar las nociones tradicionales de lo bello y lo decoroso, insistiendo en que la experiencia femenina no puede ser reducida a la pureza ni al silencio. La artista ha sido tanto reconocida como criticada, y precisamente porque su obra incomoda, lo cual es parte de su intención. Esta incomodidad es un gesto político al exhibir al patriarcado lo que el patriarcado exige esconder. Ella reivindica la subjetividad que se muestra y se nombra a sí misma, su cuerpo, su cuarto, su historia, se vuelven lenguajes de resistencia, afirmando que el arte feminista no solo cuestiona la mirada del otro, sino que se crea una forma de mirarse. Y pues ya, muchas gracias. Pues muchas gracias, Paloma, un gusto tenerte nuevamente por acá con nosotras. Y vamos a cerrar esta mesa con la participación conjunta de Aimé Tapia González y Carla Keikral, que nos acompaña aquí adelante también, y mandó en representación de ambas Aimé. Aimé nos va a presentar la ponencia Educar para la Democracia y la Justicia sin Fronteras, Feminismo, Ciudadanía y Dignidad Animal en Malta Nussbaum. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí. Me uno a la gratitud para nuestras compañeras de Aguascalientes, nuestras anfitrionas que nos han recibido
Muchas gracias Isabel, muchas gracias Raquel, todas las compañeras de la red y a todas las personas que están aquí esta mañana. Bueno, lo que vamos a presentar es un trabajo que todavía no está terminado. Estamos pensando en esto porque buscamos algo que pudiera conjuntar nuestros intereses, ¿no? Y sobre todo del lugar en donde estamos trabajando, que es una facultad de educación, no es una facultad de filosofía. Entonces recuperar un pensamiento filosófico sobre la educación que incluyera también cuestiones que son muy urgentes para las autoras de este trabajo. Bueno, entonces, educar para la democracia y la justicia sin fronteras. ¿Cómo lo puedo...? Asumimos el desafío de interconectar tres ejes que están presentes en el pensamiento de Nussbaum con su propuesta educativa. Especialmente el eje de la dignidad animal no aparece en los dos libros donde ella desarrolla su filosofía de la educación. Sin embargo, encontramos que estas ideas que desarrolla bastantes años después, en Justicia para los Animales, tienen también un potencial para su filosofía educativa. Y uno de sus libros más recientes, el de Ciudadelas de la Soberbia, donde hace, por ejemplo, un análisis del movimiento incel y de las formas actuales de la derecha, de cómo está perjudicando los logros del feminismo. Entonces, bueno, asumimos este desafío en el que seguimos trabajando. Ya esto lo estamos pensando, ¿no? Esta articulación. Consideramos que sus ideas tienen vigencia ante los nuevos y no tan nuevos rostros de la misoginia. Ayer en la conferencia nos hacía tanto sentido cuando la conferencista dijo es que ya se quitaron las máscaras. O sea, son abiertamente fascistas los discursos y contra los derechos de las mujeres, pero también de otros colectivos y sectores, ¿no? Entonces, por una parte, nos parecen muy pertinentes estas ideas ante este contexto, pero también ante las diferentes formas de altericidio que estamos viendo ahora. Y un interés muy especial es también la cuestión de los demás animales. Entonces, bueno, el reto es articular estas ideas en su filosofía educativa. La ponencia está dividida en dos partes. La primera es para exponer justamente las ideas de ella sobre el pensamiento educativo, y luego es hacerlas extensivas a sus últimas reflexiones sobre el feminismo y sobre la ética animal. Entonces, bueno, la defensa de la filosofía, las humanidades y las artes como pilares de la educación. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué filosofía vamos a defender y qué humanidades vamos a defender? Y entonces ella dice, no las que me tocaron a mí estudiar, que estaban eran androcéntricas, totalmente etnocéntricas, sino que ella hace referencia y defiende, dedica un clásico, ¿no? El cultivo de la humanidad, a defender lo que ella llama la educación liberal, que va a ser el cuestionamiento radical de las tradiciones y costumbres, y va a visibilizar y a abrir espacios a los estudios feministas, los estudios de culturas y religiones no occidentales, y también la visibilización de las luchas de personas de diferente orientación sexual. En el momento en el que ella escribe, digamos, estos eran los conceptos que utilizaba. O sea, son esas humanidades las que ella considera fundamental defender. Y yo pensaba todos los años que han pasado desde que escribe El cultivo de la humanidad y la vigencia que tiene. Hace una comparación, dice, hoy, en este momento, las universidades están enfrentando el mismo juicio que enfrentó Sócrates en su tiempo, ¿no? Que fue acusado de corromper a los jóvenes. Bueno, hoy por los sectores conservadores de la población, las universidades están siendo acusadas también de corromper a la juventud, ¿no? Entonces, esto me parece a mí fantástico, pero ella va a ir más allá. O sea, la pedagogía socrática va a ser central en su propuesta educativa, pero va a reconocer este androcentrismo en la
entonces ella va a plantear esto, pero desde un enfoque feminista, multicultural y más adelante crítico al especismo. Entonces, bueno, aquí se nos ocurrió, ¿no?, al hablar de la pedagogía socrática, recuperar también la figura de Diótima de Mantinea, la maestra de Sócrates, y de su madre, porque la mayéutica, él reconoce, ¿no?, que la aprende de su madre, Penareta. Entonces, esa analogía que hace Nussbaum entre el tiempo de Sócrates y lo que fue acusado y las universidades actuales nos pareció que tenía muchísimo sentido para situar su filosofía de educación. Entonces, ella se va a referir a esta educación liberal como aquella que justamente por cuestionar las costumbres, o sea, en este caso las costumbres que sostienen el sexismo, la discriminación racial y toda la cuestión de la especie, pues generan muchos detractores, muchos sectores enemigos en la sociedad. O sea, siempre cuestionar las costumbres luego tiene consecuencias, ¿no? Ella va a defender también el concepto de ciudadanía cosmopolita, que va a ser fundamental en su filosofía de la educación, justamente por la importancia que tiene en su pensamiento el reconocimiento de culturas no occidentales. Ella estaba convencida de que el estudiantado en la universidad, bueno, también en otros niveles educativos, pero ella habla principalmente sobre la universidad, tenía que estar expuesto a conocer diferentes tradiciones religiosas y culturales, justamente para combatir prejuicios etnocéntricos. Entonces, la ciudadanía cosmopolita por la que ella apuesta, de ser ciudadanas y ciudadanos del mundo, o sea, yo creo que esto tiene muchísima vigencia ahora. Es poder trascender las lealtades nacionales, incluso, digamos, reducirse el círculo moral a la propia familia, a las amistades, y ser capaz de expandir ese círculo de compasión, pero el círculo moral a toda la humanidad, a todos los seres humanos, y de ver críticamente lo que los países que habitamos, o sea, cómo perjudican o qué papel juegan ante otros países. O sea, esa es la propuesta, ¿no?, de Martha Nussbaum. Y esto, para ella, los medios privilegiados para promover esta educación humanista son la literatura y las artes. Y esto es muy curioso. Cuando repasábamos sus obras para escribir este trabajo, bueno, nos reencontramos con Nussbaum, cómo va expresando en sus diferentes libros vivencias propias y cómo conecta su pensamiento filosófico con lo que ella misma vivió. Por ejemplo, los abusos sexuales, por una parte, el impacto que tuvo la muerte de su madre, cuando ella empieza con el tema de las emociones, ¿no?, lo que vivió, lo que sintió, y en la muerte de su hija, Rachel, que va a ser su inspiración para ir a la ética animal. Entonces, hay una relación entre su vida y lo que está escribiendo. Ella cultivó, trabajó el teatro griego, fue intérprete de obras de teatro, y no sé, ya en la actualidad no pudimos encontrar apariciones públicas de ella de los últimos años, de los últimos 4 años, me parece, no hemos encontrado apariciones públicas, pero ella también narra que practicaba la ópera todos los días, ¿no?, y que cantaba en un coro de Chicago. O sea, el arte la atraviesa su vida y ella está convencida de que es el arte, no cualquier arte, las obras de literatura justo que visibilizan mujeres racializadas, que visibilizan otras culturas. O sea, ese arte es el que puede transformar a las personas a través de la educación. Entonces, bueno, más o menos es el eje de su filosofía educativa. Voy a hacer un comentario breve sobre su otro libro de filosofía de la educación, que es Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Otra de sus propuestas, otra de las propuestas de su teoría educativa es esto de la formación de ciudadanas y ciudadanos con sentimientos morales. O sea, la argumentación, la importancia de la argumentación en educación va a ser central, por un lado. La capacidad de dar buenas razones. Pero no solamente es la razón, sino que son las emociones, es otro de los grandes temas en su filosofía, pero no podemos profundizar en eso.
separadas, sino que operan conjuntamente. Y específicamente las emociones son un tipo de racionalidad que surge de nuestro contacto con el mundo, de nuestro contacto directo con el mundo. Entonces, son tan relevantes las emociones que tienen que ser educadas a través, ella insiste, ¿no? A través del arte. Y va, ay, no siento. Bueno, entonces ella dice, la escuela puede desarrollar la capacidad del alumnado de ver el mundo desde la perspectiva del otro, en especial de aquellos que la sociedad suele representar como objetos o como seres inferiores. Y bueno, voy a la última parte de la presentación, la educación y el enfoque de las capacidades hacia el concepto, ¿no?, de una justicia sin fronteras. No puedo detenerme mucho en la parte de las capacidades, que quizás es el aspecto del pensamiento de Nussbaum que se conoce más, sobre todo en las ciencias sociales y la economía, pero aquí, bueno, nos interesa la parte educativa de su enfoque de las capacidades. Y esta propuesta de ella, de este enfoque, que tiene pretensiones universales, pero no un universalismo jerárquico que se impone, hegemónico, sino un universalismo pluralista. Bueno, son cosas muy interesantes, pero ella va a hablar justamente de la necesidad de una educación feminista, va a hacer una lectura crítica al movimiento incel y a cómo está operando todo esto en la cultura norteamericana actual, ¿no?, en las universidades actualmente, la reacción patriarcal contra los logros del feminismo, ¿no?, y cómo es importante trabajar en educación todos estos temas. Es que no pensé que se me iba a ir tan rápido. Una práctica feminista de la filosofía, ella propone que sea fuertemente universalista, dedicada a normas de justicia, de igualdad y a derechos que tengan validez a través de las diferentes culturas y que sea al mismo tiempo sensible a las particularidades locales, ¿no?, y que se construya desde el abajo, desde el diálogo entre diferentes culturas. Bueno, y terminando con la cuestión de la ética animal, ¿cómo entra la ética animal? Ella va a extender su círculo moral. La teoría de las capacidades no solo es una teoría que se aplica para la dignidad de la vida humana, sino para la dignidad de la vida de los otros seres sintientes que son los demás animales. Y ante el cuestionamiento de antropocentrismo en su propuesta, ella responde que cuando pensó su versión de la teoría de las capacidades, pensó en la animalidad del ser humano y la hace extensiva a los otros animales. Entonces, lo que podemos encontrar, cómo se vincula con su teoría educativa, es que justamente se requiere, así como la literatura puede mostrar a mujeres racializadas, otras culturas, pues también cómo estamos tratando y cómo están viviendo y cuál es la cuestión de los otros animales, y reflexionar cómo operan, ¿no?, y qué es lo que lleva a los seres humanos a convertir en objetos a las mujeres, a personas racializadas, a otros colectivos y a los demás animales, y a tratar de buscar formas a través de la educación. La idea fundamental es que la ética y las leyes que benefician, ¿no?, a todos estos grupos no se pueden sostener a lo largo del tiempo si no hay un sistema educativo que contribuya a transformar la mentalidad. Y bueno, aquí recupero esta cita: la nuestra es la era de un gran despertar, el despertar de la conciencia de nuestro parentesco con un mundo de asombrosas criaturas inteligentes y de nuestra responsabilización real por el modo de tratarlas. Entonces, por las consideraciones finales, recuperamos una historia que aparece en el libro de Justicia para los Animales, justo cuando Nussbaum dice esta idea, ¿no? O sea, las leyes que garantizan derechos, en este caso para las mujeres y para los otros animales, estamos viendo un tremendo retroceso. O sea, de los animales lo que vemos en todo el mundo es un trato terrible, del que de una forma o en otra todos los seres humanos estamos ahí, ¿no? Tenemos algún grado de responsabilidad. Y bueno, con el auge del pensamiento de derecha, pues es un contexto muy amenazante. Y entonces ella es que defiende la necesidad de esta transformación
digamos, el planteamiento que defiende es que los animales sí tienen voz, el resto de los animales sí tienen voz, pero no hemos sido capaces y no hemos querido escucharles. Incluso ella defiende la ciudadanía también para algunos grupos de otros animales. Se ve que son planteamientos complejos. Y entonces recuperamos una de las historias que ella muestra, ella narra en su libro de Justicia para los Animales, y es la historia de un especialista en elefantes que se llama Joyce Paul, que dedicó, bueno, gran parte de su vida al estudio sobre los elefantes. Muchas de las cosas que se saben en la actualidad sobre estos animales fueron por las investigaciones de ella. Y escribe un libro muy hermoso que se llama Creciendo con elefantes. Y cuando estábamos haciendo esta ponencia, al recuperar estas historias, pensábamos cómo se podría llevar esto a la educación. O sea, que este tipo de historias tendrían que estar en el currículum educativo. Bueno, Joyce Paul va a narrar el sexismo que vivió como investigadora en África, el sexismo de la comunidad científica con la que ella estaba, su fuerte racismo, cómo lo sufrió en su vida, en su autobiografía, también abusos sexuales que también vivió durante este tiempo que estuvo en África estudiando a los elefantes. Y por otro lado, digamos, ella ve en la humanidad estos elementos y con la manada de elefantas encuentra otra experiencia completamente distinta, ¿no? Y va a escribir sobre esta ciencia con empatía, con afecto, la ternura, la ciencia con ternura, y establece la gran distancia de este mundo humano con lo que encuentra con las elefantas, que fue el apoyo mutuo y la comunidad. Y narra de una forma muy, muy hermosa cuando ella se retira después de estar muchos años estudiando y en convivencia constante con los elefantes, porque ella tiene una bebé, ¿no? Y después de varios años regresa con la comunidad de elefantas con la que ella había vivido para presentarles a su hija. Y entonces las elefantas la reciben como reciben normalmente a sus familiares, no hacen todo para dar la bienvenida a ella y a su hija, ¿no? En ella va a reivindicar esta comunicación interespecies, esta amistad interespecies. Entonces aquí, para cerrar un poco esta reflexión, la queríamos recuperar como un ejemplo de las historias. En este caso no sería a través de la ciencia y la literatura, ¿no? Para poner en el centro estos temas. Y bueno, ya termino. Con esto terminamos. Una educación, la propuesta es una educación que busca el florecimiento de todos los seres sintientes hacia una justicia sin fronteras de sexo, género, de pertenencia étnica, discapacidad o especie, para la reconciliación, la esperanza y la paz. Y dice Martha Nussbaum, sabemos que las cosas no van a ser fáciles, pero tenemos esperanza porque el futuro somos nosotras. Me encantan estos encuentros porque hay mucho azote, pero también esperanza. Sí. Y nos gusta. Entonces, bueno, pues les agradecemos a cada una de nuestras compañeras su ponencia. Vamos a darnos unos minutitos para una sesión de preguntas y respuestas. Yo creo que unas 2 intervenciones más o menos, para tampoco atrasarnos demasiado en el inicio de la siguiente. ¿Alguna compañera que desee participar? Yareni, gracias. Hola, gracias. ¿Me escucha? Sí. No tengo precisamente una pregunta, es un comentario. Pero justo como me siento muy conmovida de estar acá hoy escuchándoles, mi total como admiración a todas. Justo pienso como aquello que se va tramando y entramando como en estos conversares y en estas presencias, a mí me siento muy conmovida precisamente porque especialmente con las compañeras que
platican sobre Anzaldúa. Yo soy una gran lectora y admiradora y amo a Anzaldúa, entonces es la primera vez que escucho sobre Anzaldúa en un espacio. Tengo como algún rato estando cercana como a ella, a sus palabras, y me impresionó mucho como nunca la había escuchado en otros lugares. Claro, en espacios como dados en Ciudad de México, a lo mejor, en algunos lugares del sur, en algunos lugares del norte también, pero no algo como en lo cercano, ¿no? Y de ahí me siento como profundamente como, wow, como qué chido como estar acá hoy, y pues nada, como que vivan estos espacios. Gracias, si se escucha la bebé de fondo, pues ni modo. Bueno, son como tres cosillas. Una es para Sarai, que nada, cuando hablas de identidades siempre me parece, y bueno, con estas categorías de Anzaldúa me parece que siempre me dicen algo, ¿no? En algún momento pensaba justo esta idea del no lugar, porque estaba en otro sitio haciendo como cosas, bueno, que estaba haciendo el posgrado y me acuerdo que en aquel momento esta idea de entre filosofía, que básicamente era fenomenología y feminismo, siempre me sentía como desde un no lugar, ¿no? Y ahora, ¿no?, que me atraviesa la maternidad, pienso también en eso, ¿no? Como que de pronto estoy en la academia, pero no estoy en la academia, y nada, solo decirte que las cosas que trabajas sobre la identidad siempre me dicen algo. Sí, que porque estoy muy cercana, pero yo creo que cuando las mujeres trabajamos la identidad desde los feminismos, pues eso, siempre nos llaman y nos dicen cosas. Y nada, agradecerte eso, porque siempre me llaman, ¿no? Bueno, para Sarai. Y luego, no sé cómo se llama la chica que habló de enseguida. Sí. Iraís. ¿Cómo? Iraís, ay, perdona. Iraís, escuchándote, pensaba preguntar si no has trabajado o si no has pensado como justo la relación entre Simone de Beauvoir y Graciela Hierro, porque me parece que esta idea de la sexualidad es fundamental evidentemente en la obra de Simone de Beauvoir, porque atraviesa la experiencia de la subjetividad, de cómo se relaciona con el mundo desde lo sexual y lo erótico, y a partir de ahí, en tanto que subjetividad sintiente es una relación erótica, y también formula una ética y una ontología desde ahí. Entonces pensaba justo, ¿no?, como que a mí me hace mucho ruido porque me gusta mucho trabajar desde Simone de Beauvoir, y también algunas cosas que he trabajado de Graciela Hierro, pero escuchándote, ¿no?, como que eso también es como muy interesante de los encuentros, porque escuchándote fue como mucho más claro. Entonces no sé si tú tienes algo trabajado desde ahí o no sé, algo. Eso. Bueno, no, personalmente todavía no he desarrollado, sí he tenido la intención, o tengo la intención de hacerlo. Lo he postergado un poco porque la realidad es que también estoy en un proceso de tesis un poquito complicado, pero sí, me parece que hay una relación muy clara entre pues esa postura ontológica que tiene Simone de Beauvoir respecto al erotismo y respecto a la experiencia con Graciela Hierro. Claro, ella es muy puntual en esta postura de nuestra existencia, nuestra experiencia moral es definida por nuestra experiencia corporal, por nuestras vivencias en el mundo, ¿no? Entonces creo que sí tiene una relación ahí que se puede trabajar. Desafortunadamente no he llegado hasta ahí todavía. Gracias. Tenemos otra participación. Hola, ¿sí se escucha? Siempre se escucha cuando la voz, ¿no? Nada, muchas gracias, maravillosa la mesa, ¿no?
Pues yo tengo así como comentarios para algunas de las ponentes. Con Cristina, empiezo con Cristina. Pues ya sé, ¿no? Tienes una relación de las más tensas con la filosofía, como dije ayer. Tú de la red eres de las que la tienes como más fuerte, esa tensión o esa contradicción, ¿no? Y bueno, pues evidentemente tu área y lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, pues está en el arte, ¿no? Ahí encuentras el sentido. Pero se me hizo muy interesante esta referencia a Heidegger, ¿no? Esta reflexión de la que partes, ¿no? De esta autora sobre el ser sale de la nada, ¿no? Y está buenísimo, está buenísimo eso, ¿no? Sin la mediación de la madre, o sea, evidentemente pues eso es imposible, ¿no? Pero cómo tienen la cabeza los filósofos o algunos filósofos que evidentemente esa mediación digamos, esencial para que ocurra un nacimiento de algo o de alguien, no está presente, ¿no? Es escandaloso, a eso me refiero, ¿no? Pero recuperando también la reflexión sobre Sócrates, ¿no? Y así sí, yo lo pensaba cuando exponías, ¿no? Todo el tema de la mayéutica, claro, es una gran excepción en la historia de la filosofía, pero yo me preguntaba justamente, cómo... bueno, para mí, qué interesante sería ver la relación de algunos filósofos, si hay fuentes o tal, de su relación inmediata con las mujeres, no de lo que han dicho a través de la teoría, ¿no? Sino de su relación con esposas, amantes. O sea, hay referencias de Hegel, por ejemplo, ¿no? De su amante, etcétera, etcétera. Qué interesante sería como eso, ver qué pasa en la experiencia, se me acaba de ocurrir, en la experiencia cotidiana y tal. No sé, me encantaría así como ver algo así más de tu elaboración, Cristina, pero pues siempre respetando que tienes esa relación tensa con la filosofía y quizás, bueno, pero por ahí, ¿no? Como un poco más, ¿no? Sócrates, Heidegger, pero ¿qué otros, no? Hegel con la sirvienta, Hegel con la sirvienta tuvo una relación extramarital, etcétera. Y hay algunas cosas en las biografías y todo ese tipo de cuestiones, pero como ver eso, ¿no? Porque tenemos elementos de cómo lo pensaban a través de esto de la razón patriarcal, cómo lo teorizaban, pero cómo lo vivían más bien, ¿no? ¿Cuál era la experiencia vivida de las mujeres? No sé qué piensas al respecto, Cristina. Me gustaría como escuchar tus impresiones. Y luego acá Saraí, bueno, ¿no? Bueno, a mí me recuerdas evidentemente al filósofo de la no identidad, que es Theodor Adorno, ¿no? Y que es mi favorito, ¿no? Y no estoy haciendo ninguna comparación jerarquizante ni nada, sencillamente digo, hay evidentemente vasos comunicantes entre este cuestionamiento de la identidad que hace Saldúa y todo lo que hace Adorno en su filosofía, que es justamente, o sea, un atentado contra la categorización, un atentado contra el concepto, un atentado, ¿no? Desde distintos lugares, con distintas tesituras, con distintas elaboraciones de género, evidentemente, pero hay como aires de familia ahí. Y más bien yo quisiera preguntarte, ¿no? Una vez que hago este comentario, estamos en un momento movidísimo con la cuestión de la identidad, ¿no? Movidísimo, y bueno, que ha recogido el pensamiento filosófico a través de lo que se denomina poshumanismo, ¿no? Estamos en una transición de lo humano, así como, y que se refleja de una manera muy importante en los desplazamientos y los cambios con respecto al género. Yo siempre les digo a mis estudiantes, y que queremos ver lo poshumano, lo podemos ver en muchas áreas, pero me parece que en el género hay una cuestión muy clara y como muy relevante a nivel social, ¿no? Entonces la pregunta que te quiero hacer es, bueno, rescatamos muchas cuestiones muy positivas de lo que tiene que ver con estas identidades oblicuas, de lo que tiene que ver con las no identidades. Lo rescatas a través de la figura de Ansaldúa, que es muy interesante, ¿no? Pero cómo hay una tensión en la misma Ansaldúa entre lo que significa en términos de vida personal y experiencia justamente no estar en ninguna identidad, ¿no? Es decir, un no reconocimiento, un montón de cuestiones sociales que la atraviesan y que evidentemente le lastiman, le hieren, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, las potencialidades que tiene justamente no estar colocada, ¿no?
y que es justamente abrir, estar en ese puenteo y abrir otras posibilidades de ser, ¿no? Está muy chido todo eso, ¿no? ¿Cómo lo vas mostrando en tu exposición? Pero esto ya es una pregunta para ti, ¿no? ¿Tú crees que haya en esta búsqueda de no identidad y en esta apuesta por la no identidad un límite? ¿Hay límites en esos desplazamientos? O sea, que tú digas, se pasó, ahí ya no, ¿no? ¿Y cuáles serían esos límites para ti? Y como si los has pensado, o sea, o en qué estarían fundamentados, ¿no? Como esos límites en esa búsqueda de no lugares, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Y Aimé, quiero hacerte una pregunta, ahí porque, bueno, tú has trabajado todo el comunitarismo y tú has trabajado desde, ¿no?, todas estas perspectivas. Me llama mucho la atención que ahora estés con Nussbaum, ¿no?, que es una perspectiva liberal, ¿no? Y yo sé que evidentemente el pensamiento tanto comunitarista como el de Nussbaum es un pensamiento complejo, es un pensamiento elaborado, ¿no? Y cuando yo estoy ante pensamientos de esa naturaleza, pues no son pensamientos simplistas, no son pensamientos de dicotomías excluyentes, sino que siempre hay una complejidad de por medio, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar, porque yo no conozco lo suficiente a Nussbaum, es justamente si tú encuentras que hay una reconciliación entre estas posturas como más cosmopolitas, como más justamente puestas en el individuo, como más, ¿no? Y cómo reconciliarlo con estas otras perspectivas, ¿no?, que tienden más a lo comunitario, pero que por esa razón muchas veces tienen una apuesta más fuerte, justamente con respecto al tema de la identidad, ¿no? Por ahí. Isa, ¿cómo vamos? Bueno, rápido porque ya es tiempo. Bueno, sí, sobre esta relación de los filósofos, existe algo que nos enseñan en filosofía que se llama falacia ad hominem, ¿no? Es algo que aprendemos cuando estudiamos lógica y sobre las falacias. A mí nunca me checó, ¿no?, desde la red de falacia ad hominem, porque parecía como una imposición, ¿no? No poder dividir, o sea, tenemos que dividir la vida y la obra de los autores y no podemos cuestionar la obra a partir de la vida del autor. Pues que estamos con la pregunta de irnos a los archivos de las vidas privadas en relación a las mujeres, amigas, compañeras, madres, lo que sea, con estos filósofos, estaremos cuestionando esta falacia ad hominem, ¿no? Y está bien, entonces acepto ese proyecto de libro. Hay estudios, ya existen estudios, por ejemplo, sobre Marx, ¿no?, que escribía y que escribía en la Biblioteca Pública de Inglaterra, y El Capital, ¿no? Pero alguien estaba trabajando para mantener la casa, los hijos, para sostener. En Rousseau, ¿no?, también, ¿no?, el descuido de los hijos. Entonces, ahí creo que sí es importante una restitución historiográfica sobre la vida de los filósofos. Pero también, y ahí voy a meter un poco de cizaña, pensar del otro lado en ciertos personajes que sin su existencia como hombres no hubieran permitido la vida y la escritura de mujeres. Estoy pensando en Virginia Woolf, ¿no? O sea, sin la participación de su pareja, que es Leonard Woolf, ella no puede tener ni siquiera un cuarto propio ni nada, ¿no? Entonces, Virginia escribe porque este hombre, su esposo, ella que está en fragilidad mental, le da apoyo emocional, decisivo, moral, material. O sea, le funda su editorial para que ella pueda escribir de manera independiente lo que quiere escribir, para que ella pueda decir lo que quiere decir. Y cada que ella tiene bajos y altos emocionales, él está ahí, siempre. Y eso está documentado ya, en el caso de Virginia. Entonces, ver, ¿no?, dónde están todas estas posibilidades, me parece... Bueno. Lo hacemos. Bueno, primero quería agradecer tu nombre. Ayer, por tu comentario, porque yo creo que algo que nos ocurre a Cristina y a mí es la insurrección a la filosofía, por ahí, y creo que por alguna coincidencia de ver con eso con Ansaldúa, ¿no?, porque llegar a ella es llegar al no lugar, ¿no?, al decir nada me cuadra, pero esto que no cuadra me cuadra, ¿no?, esto que no es categorizable me cuadra. Y entonces, y ahí enlazo lo que me preguntaba Dinora, yo creo
creo que la identidad es contingente y movible, ¿no? Entonces los límites pues serán momentáneos y se moverán. Que yo lo pienso un poco más desde el psicoanálisis, no desde tanto de la filosofía, que bueno, por ahí se tejen también. El psicoanálisis lo que permite o lo que nos dice es que te puedes mover, ¿no? Y mientras te puedas mover, hay libertad, ¿no? Entonces pienso la identidad, la subjetividad es la construcción desde ahí, desde una capacidad de movimiento de puente, ¿no? Que nos propone Anzaldúa, y de una identidad suspendida, que quizá ahí tampoco entendemos del todo los límites, ¿no? Porque está ahí un poco más flotando. Pero sí, o sea, sigo pensando, me haces pensar y me hacen pensar, entonces por ahí creo que por ahora la frontera para mí es un lugar. ¿En qué líos me quieres meter? No me quiero meter en líos, era para como pensar cosas. Es broma. No, muchas gracias por la pregunta, es desafiante, muy interesante. Bueno, a mí lo que me vincula con Nussbaum es la propuesta de justicia para los animales. Y la ética animal que ella propone va a estar en el centro del sufrimiento del individuo. O sea, si no se sostiene, ¿no? Donde pienso que se pueden conciliar un poco las posturas, o donde yo he encontrado que esto es posible, es en el concepto de justicia. O sea, que concebir la justicia como un umbral mínimo de oportunidades para todos los vivientes, abajo de ese umbral, abajo del cual pues, su existencia no tiene mínimos de dignidad. Y que esto ella no habla de comunidad, pero habla de manera persistente de bien común. Y ahí es donde yo creo que se pueden salvar algunas diferencias respecto a su feminismo, a su postura feminista. En el comunitarismo hay una tensión constante de la reivindicación de la autonomía y la individualidad de las mujeres. O sea, se logra, lo que yo he estudiado de los feminismos comunitarios hasta donde llega mi comprensión. Por ejemplo, cuando hice los análisis de los discursos de las mujeres zapatistas, me quedaba impactada cuando veía cuando la comandante Ramona, por ejemplo, hablaba desde el yo y luego cómo lo articulaba para pasar a nosotras, nosotros. Pues eso es lo que vi en el feminismo comunitario, feminismo ambiental, que comparten algunos elementos, no obstante sus diferencias. Y yo creo que si bien es importante señalar los límites del liberalismo, la defensa de la autonomía de las mujeres y de las mujeres en su ser individual sigue siendo fundamental, ¿no? Pero siempre en el horizonte del bien común. Bueno, Sí, pero sigo pensando, Sí, todas seguimos pensando un montón de cosas. Bueno, compañeras, agradecemos esta primera mesa de nuestra segunda jornada. Le damos un aplauso a las